Buen día, enanitos, bienvenidos a su segunda clase de historia ahora que estamos en cuarentena. El día de hoy ya no va a haber repaso, ya no vamos a ver cosas que hemos visto en clase. Hoy sí iniciamos nuevo. ¿Y cómo se va a llamar nuestro tema del día de hoy de historia? Actividades del virreinato. ¿Qué tipo de actividades? Actividades económicas que se realizaban en el virreinato. En su clase pasada de geografía ya vimos que hay actividades económicas que son todas aquellas actividades que nos van a producir dinero, que van a dejar dinero para el país. Entonces, durante el virreinato, hace tantos y tantos y tantos años, ya había actividades económicas, actividades que ellos utilizaban para producir o sacar alguna ganancia. Muchas de esas actividades ya estaban antes de la llegada de los españoles, ya se realizaban, sin embargo, no se hacían de la misma forma. Recordemos que las culturas mesoamericanas tienen una forma de vivir un poco más, vamos a decirlo de esta forma, un poco más atrasada, con menos tecnología, no tenían a lo mejor máquinas, recuerden que no tenían tampoco armas de fuego, no utilizaban la pólvora, había muchos metales que ellos no manejaban de la misma forma que los españoles. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos modernizan todas estas actividades económicas y vamos a ver de qué forma. Empezamos por este lado, la ganadería. ¿Qué pasa con la ganadería? Antes de que vinieran los españoles, nosotros aquí, las culturas mesoamericanas ya tenían animales y comían animales, utilizaban algunos animales para comer, pero no eran todos los que conocemos ahora. Hubo que llegaron junto con los españoles, que los españoles cuando se vienen a vivir para acá, se traen a sus propios animales que ellos utilizaban para comer. Entonces, de esa forma se mezclan con toda la cultura culinaria, la cultura de comida que nosotros ya teníamos y empezamos a crear nuevas recetas, nuevas comidas y a experimentar con otro tipo de animales, y no nada más para comer, también para trabajar. ¿Qué tipo de animales trajeron los españoles? Ellos trajeron el caballo. El caballo era el principal animal. ¿Por qué el principal? Sabemos que nosotros no comemos caballo, entonces no era para comer, pero el caballo tenía muchos usos. Por ejemplo, lo utilizaban para la siembra, para que jalara a lo mejor algunas cajas para sembrar, para que arara, como con los arados para la tierra, para que hiciera los surcos, con esos como fierritos que ahorita les voy a decir cómo se llaman, que estaban más adelante, y hacían las líneas con los caballos y ahí ponían las semillas las personas para estar cultivando. También, obviamente, como medio de transporte, era el medio que utilizaban los españoles para moverse de un lado a otro. Ellos allá en España ya tenían mucho tiempo usándolos, pero aquí nosotros no los conocíamos, no había ningún caballo. La primera vez que los ven los pobladores mesoamericanos es cuando llegan los españoles con sus caballos. De hecho, hay algunas historias por ahí que cuentan que los mesoamericanos se asustaron tanto con estos animales porque como ellos no los conocían, pensaban que eran perros gigantes. Nosotros aquí sí teníamos perros, pero no teníamos perros del tamaño de un caballo, teníamos perros chiquititos. Entonces, cuando ven llegar a los españoles con los caballos, dijeron, ay, Dios mío, tienen perros gigantes. Entonces, estaban asombrados por todos estos nuevos animales que traían. Además, los españoles utilizaban los caballos como accesorio. Vamos a ponerlo de esta forma. Entre más alta posición económica tenías, si eres una persona con mucho dinero y con mucho poder, se usaba que tus caballos también tenían que ser de muy buena calidad, caballos muy finos, de razas muy especiales, a lo mejor que estaban más altos, más bonitos, con el cabello más brilloso. Inclusive los utilizaban para conquistar a las chicas. Si tú tenías un caballo bonito y querías ir a conquistar a una chica, nada más te tenías que subir y andar por ahí por la vida con tu caballo. Entonces, es igual a lo que hacen a veces ahora los muchachos que tienen carros súper nuevos y que quieren ir a conquistar a las chicas. Era lo mismo, pero con caballos. Entonces, entre mejor posición económica tenías, tus caballos estaban más bonitos. ¿Qué otros que se les quede bien grabado eso? Caballo principal, animal que utilizaron, que trajeron los españoles para nuestro uso. Siguiente, trajeron res, trajeron cerdos, trajeron gallinas. Aquí no teníamos gallinas, teníamos guajolotes, que es como un pavo, pero gallinas no teníamos. Imagínate, los mesoamericanos nunca en su vida habían probado un huevito revuelto de gallina, jamás. Ni tampoco tocino, porque no teníamos cerdos, ni res, ni res. Teníamos otro tipo de animales aquí. Teníamos muchos animales del mar, de la pesca, que también utilizaban para comer, pero todos los animales que son de granja los trajeron o llegaron hacia nosotros con la conquista, con la llegada de los españoles, y se esparcieron o se popularizaron durante el virreinato. Primera actividad económica, ganadería. Les dibujé aquí unos huevitos para simbolizar y que no se les olvide que antes los mesoamericanos no tenían gallinas. Entonces, si no tenían gallinas, tampoco podían comer huevitos de gallina. A lo mejor de guajolote, quién sabe cómo sepan esos huevos, son más grandes.
pero de gallina no tenían. Pasamos al siguiente. Minería. La actividad más importante del virreinato fue la minería. ¿Por qué? No es que fuera la esencial, fíjense bien, si vemos aquí todas las actividades, obviamente las esenciales son las que tienen que ver para comer, para la alimentación, porque sin esas pues nos morimos. Pero para los españoles no eran esas las más importantes, para ellos las más importantes era la minería. ¿Por qué? Porque producía dinero directamente. Todas las actividades económicas generan ganancia, generan dinero, pero en la minería ni siquiera tienes que ir con una persona a vender o a darle tu tocino o cosas que cultivaste. Únicamente hacías tu excavación y sacabas el oro directamente o la plata directamente. Y nuestro país era riquísimo en oro y en plata. Teníamos muchos metales preciosos. Entonces los españoles querían apoderarse de toda esta riqueza y empezaron a hacer minas. Eso también ya lo hemos visto. ¿Cuál era el problema con las minas? Como ellos querían excavar y pues el español no iba a llegar, si era un español muy poderoso, no iba a llegar con una pala a ponerse a hacer un hoyo a ver cuándo encontraba oro, sino que hacían todo un establecimiento con minerías y con trabajadores. Ellos también del otro continente se traen esclavos africanos, por eso se mezcla la mezcla de razas. Cuando vimos las castas que teníamos también sangre de África, es porque se traen a los esclavos para trabajar en las minas. Pero fíjense bien, aquí había algo bien importante. Ellos tenían una actividad que se llamaba repartimiento o una actividad donde les llamaban a los indios, así les decían ellos a los mesoamericanos, indios de reparto. ¿Qué es lo que hacían con los indios de reparto? Imagínense que yo soy una española súper poderosa, que tengo mucho dinero y mucho poder y quiero poner mi mina, entonces voy y agarro a un grupo de indígenas, a un grupo de mesoamericanos así al azar y los agarro y digo, a todos ustedes van a ser los indios de reparto y yo los voy a mandar a trabajar a diferentes minas, pero no les preguntaban, no les pedían permiso ni tampoco era una opción. Si el español que tenía más poder hacía eso, con los indígenas, los indígenas la tenían que hacer a la fuerza, porque si no los mataban. Entonces, esta actividad nos queda a nosotros como un recuerdo con un mal sabor de boca porque a nadie le gusta que lo traten así. Y recuerden que éramos un pueblo conquistado, ellos tenían mucho poder sobre nosotros, sobre los mesoamericanos. Entonces, los indios de reparto o la actividad de repartimiento era esto, que agarraban personas al azar sin preguntar, sin pedir permiso, sin fijarte si estabas enfermo, si estabas sano, y te mandaban a trabajar a las minas para que ellos siguieran obteniendo sus ganancias. Aparte de eso, pues trabajaban con los indígenas, los esclavos africanos, que ya venían en las embarcaciones desde que llegaron los españoles. Ellos los trajeron consigo. Porque era lo más importante, como ya les mencionaba, aquí tengo el dibujo, porque producía mucho dinero. De hecho, esta actividad se volvió, España la volvió una actividad internacional, que significa que ellos empezaron a vender sus metales preciosos hacia otros países. Ya no era solo entre la Nueva España y España, sino que empezaron a vender también, a esparcirse por todo el mundo, por otros países. Siguiente actividad, agricultura, igual de importante que la ganadería porque tiene que ver directamente con la alimentación y todos necesitamos comer. En esta actividad también nos introdujeron nuevas herramientas. Les comentaba que ya nosotros practicábamos algunas actividades antes de que ellos vinieran. Una de esas era la agricultura. Sabemos que los mesoamericanos sembraban maíz, como todas las historias que ya vimos de los hombres de maíz y sus leyendas, cómo nacían a partir de estas actividades que ellos hacían, pero eran actividades que se realizaban con técnicas diferentes, como lo de la chinampa. ¿Se acuerdan que ponían pedacitos de tierra en medio de los lagos y empezaban a sembrar ahí? Pero ellos no tenían tanta tecnología, así se le decía en aquel tiempo. Sabemos que ahorita a lo mejor para nosotros son instrumentos muy viejitos, pero para ellos eso era lo más nuevo en tecnología y la trajeron los españoles. ¿Qué tipo de cosas? El arado, los asadones, los molinos. Los molinos ustedes saben que son como las casitas gigantes en forma de triángulo donde almacenaban todos sus granos. Los asadones y el arado son herramientas para surcar la tierra. Se les pone algunos, los asadones, si no me equivoco, son con la mano, es como si fuera una pala, pero está como en forma de L y con esa podías raspar la tierra. El arado se les ponía a los animales para que fueran las vacas o los caballos, así, se los ponían aquí y lo iban caminando, caminando, caminando y ahí hacían un surco como la canción que una vez les puse del Barzón. ¿Se acuerdan de la revolución? De que se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Eran ese tipo de herramientas que utilizaban. Entonces, en agricultura, ¿qué es lo importante aquí? Que ellos nos trajeron otras herramientas para utilizar. Y finalmente, actividad económica. Tenemos, me voy a salir un poquito de la cámara. Tenemos el comercio. Sabemos que es comprar y vender, intercambiar productos. Ellos intercambiaron
todo esto, desde productos de ganadería, de agricultura, la comida y todos los metales preciosos los empezaron a intercambiar por dinero. Obviamente ellos tenían exportación de productos que salían desde el puerto de Veracruz y se dirigían hacia España, es decir, todo lo que ellos obtenían de aquí, de la minería, de algunos tipos de comida, de granos, a lo mejor, y España distribuía, los vendía con otros países. Y teníamos también la importación. Exportación es sacar de nuestro país hacia los demás países. Importación es meter de otros países hacia nosotros. En importación teníamos de todo el continente asiático, llegaban por el puerto de Acapulco y nos traían cosas como pólvora que nosotros no teníamos aquí y los españoles utilizaban para sus armas, nos traían algunos tipos de especies, lo voy a poner de este lado, algunos tipos de especies también, semillas que ellos utilizaban y que nosotros no teníamos. Entonces en comercio teníamos dos tipos de actividades, de exportación donde nosotros sacábamos productos por el puerto de Veracruz y de importación donde nosotros metíamos productos por el puerto de Acapulco. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. 4 actividades económicas importantes del virreinato. Tienen por ahí su cuestión de tarea. Chicos, espero que les haya quedado claro. De todas maneras, estas páginas del libro para que vuelvan a leer y vean más detalladamente a qué se refería cada una de las actividades. Nos estamos viendo. Muchos besos y ya saben que las indicaciones son las mismas: Susana a distancia, lavarse las manitas y portarse muy bien. Adiós.